Hola a todos, gusto en saludarles, soy Richard Quirola. Desarrollaremos en una serie de videos análisis verticales, horizontales y ratios sobre los estados financieros básicos, es decir, balance general y estado de resultados. Analizaremos paso a paso el proceso para que usted pueda aprender calmadamente de qué se trata, además de ir utilizando el Excel para aprender a hacer nuestros análisis. Así que este video se compondrá de varios tips para que usted conozca y aprenda. Lo primero, tenemos acá delante un balance general. Dice que además es del año 2017, por supuesto que con datos ficticios, y tenemos una estructura típica de balance. ¿Qué significa? Tenemos activos circulantes, activos no circulantes y más abajo un total de activos. Más a la derecha tenemos los pasivos. Pasivo circulante, pasivo no circulante y patrimonio, que componen mi total de pasivos. Además noto que estas cifras están cuadradas, son lo mismo porque efectivamente el balance general posee esa característica. Los activos son iguales a los pasivos para realizar sus cuadraturas. Si hago doble clic sobre una celda, veo hacia dónde apuntan en este formato de colores que es muy típico de Excel. Me dice que el total de activos está compuesto por C8, que corresponde al total de activos circulantes y al total de activos no circulantes. Presiono escape para volver a ver los números. Y ahora me voy a mi total de pasivos y veo que efectivamente también se compone de los totales. Total de pasivo circulante más créditos por pagar, más pasivo no circulante, más patrimonios. Listo, presiono Enter o escape y ya salgo de esas fórmulas. Un balance general normalmente se presenta así: activos en un lado y pasivos en otro. Pero si queremos hacer un análisis vertical, lo normal es que tengamos todo en una sola fila, en una sola columna, de forma vertical. ¿Cómo consigo eso? Lo más simple es marcar todas los números, así como lo hice ahora, presionando el clic y manteniéndolo, y hacerme hacia una de las orillas. Fíjese que cuando me acerco a la orilla, a la izquierda o a la orilla derecha o abajo, incluso arriba, me aparece una pequeña mano tipo Mickey Mouse. Esa mano que está ahí me permite tomar todo este grupo de números y texto y moverlo completamente. Lo muevo con mi mouse y lo dejo caer acá, lo suelto y ya acabo de desplazar todos esos números sin dañar nada, por supuesto. Ahora podemos comenzar a hacer nuestros análisis. Antes lo voy a estilizar solamente un poquitito, voy a marcar esas filas de ahí y les voy a dar un color para diferenciar un poco. Ahora que está todo vertical, necesitaba un poquito de color para separar. ¿En qué consiste el análisis vertical? Es un análisis estructural. Cuando decimos acá activos circulantes, vamos a analizar solo este bloque ahora. Vamos a pintarlo por un minuto. Lo vamos a pintar verde. Analicemos la estructura de los activos circulantes. ¿Qué significa esto? Voy a tomar el primer número y lo voy a dividir en el total. Quiero saber cuál es el porcentaje de activos del total de activos circulantes. Para hacer esto, realizo esta operación y me dice que es un 0.35. Quiero verlo ahora en formato porcentaje porque analizar este tremendo número lleno de decimales no vale mucho la pena. Pero si lo veo en estilo porcentual presionando esta tecla de acá, puedo darle más o menos decimales para realizar mis análisis. En Excel usted no necesita conocer las coordenadas. Puede escribir el signo igual, hacer clic en el primer número y se fija que automáticamente aparece la coordenada. Divido por el número del total y ya tengo otro número. Lo voy a volver a convertir manualmente y le voy a agregar un decimal. Ahora ya tengo información importante que puedo comenzar a analizar. Sé que, por ejemplo, que de mi total de activos circulantes, el 27%, 27,9% corresponde
a el dinero que está en el banco o en efectivo, es decir, está inmediatamente disponible. ¿Por qué es interesante hacer este análisis cuando tengo activos circulantes y cuando tengo no circulantes? Puede que usted esté analizando una empresa muy pequeñita y solo esté acá, solo activos. Eso significa que la empresa tiene operaciones a menos de un año. El activo no circulante, recuerde que son números a más de un año. Así que si quiero ver la realidad de esta empresa en el corto plazo, ver lo que llamamos liquidez, es importante que haga un análisis a este nivel, a nivel de activo circulante, luego no circulante y así sucesivamente. Para analizar ahora las cuentas por cobrar, siguiendo la metodología que acabamos de explicar, ¿qué haría usted? Bien, va a dividir los 4,5 millones en los 16 que corresponden al total. Y si quiero analizar el inventario, voy a hacerlo del mismo modo, 1.400.000 dividido los 16 millones. Y ahora, en vez de ir uno por uno ajustando estos números para que se vean como por ciento, puedo hacerlos todos a la vez, marcando la columna. Se fija que quedó marcada acá con un color más gris. Presiono el botón y ya convierto todos los valores, los que acabo de calcular y los que seguiré calculando enseguida. ¿Qué información tenemos acá? Decimos que de nuestro total de activos circulantes, el 35% corresponde a activos, es decir, a todos estos bienes que necesitamos para operar. El 27%, o cerrémoslo ya prácticamente en un 28%, corresponde al efectivo de la compañía, al dinero inmediatamente disponible. Un tercio también, el 28% de sus activos circulantes, también corresponden a cuentas por cobrar, es decir, ventas que ha realizado, pero donde aún no recibe este dinero. ¿Ya? Aún probablemente esta empresa le otorgó equipos o lo que sea que venda esta empresa, vendió y le dijo, oye, mira, págame en 3 cheques. Cuando decimos cuenta por cobrar, estamos haciendo mención a esto, a esos dineros que son míos. Yo ya le vendí un producto a esta otra empresa o a una persona en cuotas y tengo que recuperar ese dinero al pasar de los meses. Todos esos recursos corresponden a estas cuentas por cobrar. Y el inventario, analizando el circulante, corresponde a un 9%. Estoy, por supuesto, que redondeando. Es interesante, ya conocemos un poquito más de esta empresa. Fíjese ahora que si soy un poquito más analítico, puedo analizarlo de esta forma. Como el 27%, bueno, el 28% prácticamente, 27,9% es un 28%, fíjese que lo podría llevar a tercios y decir, pensando que un tercio es un 33,3%, pero podríamos decir que aproximadamente un tercio del activo circulante es líquido de esta empresa. Otro tercio, otro cercano a 30%, corresponde a las cuentas por cobrar. Y el tercio restante, que serían los números que están activos e inventario, corresponden a efectivamente activos e inventarios. Y podría decir, esta empresa tiene una relación más o menos equilibrada entre sus bienes físicos, activos e inventario, entre su dinero disponible, otro tercio, y cuentas por cobrar. Podríamos decir que esa tiene una interesante relación de que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo ahora es análisis. Esto es análisis financiero. Es empezar a hacer nuestras propias conclusiones con respecto a los números que vemos. Ahora, puede que mantener un 30% de efectivo, un 28% sea bueno, como puede que sea pésimo. Depende de qué. Depende del rubro a lo que se dedique esta compañía. Si es una compañía que necesita el dinero de forma crítica para operar, porque no tiene acceso a líneas de crédito, porque si vende un producto tiene que inmediatamente tomar ese dinero para partir a comprar otro, entonces esta empresa estaría en problemas porque el 28% o un tercio, como dijimos hace un rato, de su dinero corresponde a cuentas por cobrar, es decir, dinero que va a recibir en los próximos meses o qué sé yo, quizás semanas, pero es dinero que de todas formas no tengo acá. Ahora, si es una empresa un poquito más grande, se puede solventar, bueno, decimos que tenga un 30%
de sus de cuentas por cobrar puede ser bastante interesante. ¿De qué depende? Por supuesto, de cada empresa. Además, fíjese, mire, tiene un 9% de inventario. Así que yo podría, mire, los análisis curiosos que podríamos decir acá. Podríamos decir que esta empresa tuvo una liquidación a fin de mes, una tremenda oferta, un Black Friday, un Cyber Monday, y que sus inventarios eran de, no sé, del 20%. Y les fue tan bien que quedaron con un inventario, pero chiquitito, un 10% solamente, sí, de productos en su bodega, y el resto todo se transformó en cuentas por cobrar y efectivo. Así que podría decir que durante esas ciberofertas le fue bastante bien a esta empresa. Estamos jugando, ¿ya? Jugando entre comillas, estamos haciendo un análisis sin conocer nada de esta empresa, solamente estamos tratando de soltar un poquito la dinámica de analizar números y empezar a comprender cómo funciona. Bien, sigamos por acá. Vamos a pintarlo de otro color ahora. Pintémoslo, ¿qué tal?, de azul. Decimos, del total de activos no circulantes, es decir, aquellos recursos que son a más de un año. Y esto decíamos que eran hasta un año. Ya tenemos esta composición. Decimos que de sus activos no circulantes, ¿qué porcentaje corresponde a maquinarias? ¿Qué operación haría usted? Tomaríamos los 6.300.000 y lo dividiríamos contra el total, que son los 11 millones. ¿Qué pasa ahora si copio la fórmula? Le pongo control C para copiar, enter para pegar, y me dio un error porque la fórmula se desplazó. Así como se movió el número de arriba, el azul se fija que está apuntando a los 6 millones. Cuando bajo la fórmula, el azul apunta a los 5 millones. Pero el 13, que estaba apuntando al 11, ahora bajo y también bajó. Por eso me dio un error esta fórmula. Para evitar que eso no suceda, lo que podemos hacer es fijar la celda. ¿Qué significa fijar la celda? Voy a tomar este número, lo voy a dividir contra el total, pero le voy a poner unos signos peso delante del número y delante de la letra. Ahora presiono Enter y fíjese, aquí no varió nada, era el número que nos daba delante. Pero ¿qué pasa si copio la fórmula abajo? Ahora lo voy a hacer de nuevo. Control C, presiono Enter acá y ahora me dio el número. Y si le hago doble clic, veo que está apuntando a los 11 millones. No bajó como delante, no se vino para acá la fórmula, se mantuvo en el 11 millones. Eso es consecuencia de haber puesto estos signos peso, que significan fijar las celdas. Bien, sigamos haciendo el análisis. Activos no circulantes, activos a más de un año, tenemos maquinaria y camiones. El valor absoluto es 6.300.000, que equivalen a un 55,6% del total no circulante. Y los camiones corresponden a 5.032.000, o sea, un 44%. Vamos ahora a los pasivos no circulantes y hagamos el mismo ejercicio. Primero voy a colorear acá para hacer más pedagógico el ejercicio. Decimos, del total de pasivos circulantes, respóndeme usted, estimado alumno, ¿qué porcentaje corresponde a los proveedores? Usted rápidamente empieza a tomar su calculadora y empieza a hacer algunas divisiones. Yo sé que está dividiendo, pero hagámoslo ahora todo de una gracias a la ayuda de Excel. Voy a tomar el primer número, lo divido por mi total. Y recuerde que delante fijamos las celdas, así que lo vamos a volver a hacer. Puedo hacerlo a mano o puedo presionar la tecla F4 para hacer esta operación. ¿Cómo sería? Tomo la primera celda, divido la segunda y ahí, antes de soltar, presiono FN, F4 en mi computador, o puede que en su computador solo presione F4. Ya con eso tengo, automáticamente se me agregan los signos pesos. Si se le confunde esta operación, agréguelos a mano, no se preocupe, ya nadie lo va a sancionar por ello. Listo, presiono Enter y ahora voy a hacer otra operación interesante, que es llevarme los números hacia abajo, repetir la fórmula. ¿Cómo hago eso?
Se fija que acá aparece un pequeño punto verde en la esquina inferior derecha, le hago clic ahí, lo mantengo y bajo mi fórmula. La suelto cuando estoy a este nivel y ahora acabo de hacer la operación para todas las celdas de forma muy rápida. Se fija, 1.000.000 dividido 3.000.007, 1.234.000 dividido 3.000.007 y así sucesivamente. No se me corrió la celda de los totales. Hagamos el análisis ahora. Decimos de las cuentas por pagar, haciendo solo un análisis vertical de los pasivos circulantes, podemos decir que las cuentas por pagar corresponden a un 24%, es decir, esta empresa tiene compromisos, una cuenta que puede ser algún documento financiero, puede ser un pagaré, no sé exactamente, cada empresa determina qué significan todas estas líneas. Acá en este balance general ficticio tenemos solo 4 líneas de cuentas por pagar, documentos, proveedores e impuestos, pero en la vida real usted sepa que se va a encontrar quizá aquí con 10, 20 o 30 líneas. Ya este ejemplo es muy pequeñito. Cuentas por pagar decimos que representan un 24%. Documentos por pagar, que tampoco sabemos exactamente qué es, pero podemos decir que corresponden a cheques quizás, o cualquier otro documento financiero. Este podría ser algún pago que tengo que hacer de cualquier tipo. Acá tenemos a los proveedores, respondiendo a lo que decíamos delante. Decíamos, ¿cuánto es el total de proveedores del pasivo circulante? Es decir, dentro del pasivo en un año calendario. Es el 33%. Y lo calculamos dividiendo este en esta otra cifra. El total de impuestos es un 16,3%. Es interesante, fíjese como ya vamos conociendo un poquito de esta empresa. Decíamos que mantenía una interesante relación de tercios en los activos, que lo vimos hace un rato. Decimos que sus cuentas por pagar y documentos por pagar corresponden a un 20, vamos a redondear acá, 25 y 25, ¿no es cierto? Uno un poquito más bajo y otro más arriba. Decimos que tiene un 33% por pagar a sus proveedores y que tiene un 16% de impuestos. Si seguimos bajando, bueno, acá no vale la pena hacer este análisis, es solamente una línea, pero podemos volver a hacerlo con el patrimonio. Bueno, coloreamos un poco para seguir la dinámica que hemos mantenido y hagamos el ejercicio. 13 millones dividido 21, y ahora lo voy a hacer directo sin tanta fórmula. Y decimos ahora que el patrimonio, si analizamos solo el patrimonio, podemos decir que el 62% del patrimonio es capital social, es decir, ganancias de corto plazo de nuestros inversionistas, y las utilidades retenidas dentro de este año calendario de nuestro patrimonio corresponden a las utilidades retenidas. Una rectificación: en realidad el patrimonio no está sujeto al corto y largo plazo como si el activo circulante. Acá lo analizamos en global. Capital social son las ganancias de los inversionistas. Utilidades retenidas son dineros que ellos mantienen de años anteriores, ganancias que no han retirado. Bien, hemos hecho un interesante análisis, pero fíjese, grupo por grupo. Analizamos el activo circulante, analizamos el no circulante, analizamos el pasivo circulante, no circulante y el patrimonio. Esta forma de analizar por grupos, voy a eliminar esta columna. Es muy particular, es no necesariamente la forma oficial con la que usted encontrará los análisis verticales de estado de resultados, porque no hemos hecho el análisis de decir cuánto es el activo circulante con respecto al total de activos. Se fija, no lo calculamos acá. Normalmente, para tener estas respuestas, hacemos esta forma de análisis. Bueno, primero voy a despejar un poco los colores. Pincho acá y vamos a presionar en sin relleno y voy a volver a colorear mis totales. Fíjese lo que vamos a hacer ahora. Voy a dividir
cada una de las partidas, es decir, cada uno de estos números, pero contra el total de activos. Y vamos a darnos cuenta qué sucede. Voy a fijar ahora sí mi celda, lo voy a hacer manualmente, le voy a poner el signo peso acá, delante de la letra y delante del número. Y voy a tomar esta celda y la voy a desplazar directamente, pero a todo. ¿Por qué a todo, profe? Si está dividiendo contra el total de activos y abajo contra el total debería estar dividido contra el total de pasivos. Bueno, simple. Porque cuando divido contra el total de activos son 27.678 y abajo es el mismo número. Así que da lo mismo si divido todo contra todo contra el de abajo, o los activos contra este total y los pasivos contra el de abajo. Da lo mismo. Bien. Pongamos un poco más estilizado esto. Marco la columna, presiono el botón de porcentaje y aumento un decimal. Hay algunos que me dan 0 acá. Es porque no hay nada, no hay valor. ¿Ya? Presiono doble clic para ver la fórmula, recuerde. No tengo valor, así que esas filas que están en 0 las voy a borrar. A ver que ese 100% es el número dividido contra sí mismo. Listo, ahora tengo algunas otras respuestas. Vamos a comenzar a colorear un poquito. Ahora digo, mi total de activos circulante con respecto al total de activos, estoy leyendo este 59, corresponde, este número corresponde a un 59%, y los activos no circulantes corresponden al, redondeando, 40% de mis operaciones. Veámoslo ahora de forma macro. Digamos, el 60%, estoy redondeando, el 60% de los activos es de corto plazo. Activo circulante. Y el 40% de los activos de esta compañía es a largo plazo. Fíjese cómo vamos conociendo un poquito de la estructura de esta empresa. Por eso decíamos delante que esto es un análisis de la estructura, conocemos cómo se conforma. 60% a corto plazo, 40% de sus activos son a largo plazo y corresponden a maquinarias y camiones. Ahora, ¿qué pasa con todos estos números que están acá? Estos números también pueden analizarse. Ya la única diferencia es que ya no lo analizamos contra su pequeño total circulante. Ahora lo analizamos de forma global, contra el total de activos. Es interesante, la mayor parte del tiempo usted va a encontrar este análisis. Esto es lo que se encuentra en muchos videos, en ejercicios desarrollados de matemática financiera quizás, pero usted me va a preguntar, bueno, profe, ¿para qué explica eso? ¿Cuál es la forma correcta de analizar? Respóndase usted mismo. La forma correcta de analizar es aquella donde yo obtengo más información. Usted es el analista. Usted está simulando ahora que es el experto en análisis financiero y que está descubriendo cosas a través de los números. Así que si usted quiere analizar de esta forma, complemente también con esta forma, o solo analícelo de una forma, como usted quiera. Lo importante es que usted conozca la estructura. Ya que usted no le pregunten, oye, mira, ¿cómo funcionan los inventarios de esta compañía? Y usted diga, voy a revisar el Excel. No. La idea de un análisis vertical es conocer y quedarse con algunos números en la memoria. Quédese con los números más importantes. ¿Qué son? Por ejemplo, esta empresa mantiene muy poquitos inventarios. Más allá de si es el 8,9 o si es el 5,3. Posee muy poquito inventario. Ese inventario es pequeño. Imagínese una multitienda. Una multitienda tiene en su sala de venta la mayoría de sus productos. ¿Ya? Se imagina tuvieran la parte de tecnología, no sé, 50 computadores y tuvieran 50 más en bodega. Eso normalmente no es así. Tienen la mayoría de su tecnología, como es cara, la tienen puesta en la sala de exhibición y una unidad que otra unidad en bodega. Pero no tienen 10 unidades más necesariamente en sus bodegas. Así que independiente si es el 8,9 o el 5,3, fíjese con la noción que me quedo. Esta empresa mantiene inventarios pequeños. Bien, ahí ya tengo un análisis que no se me va a olvidar. No se me va a olvidar mañana ni pasado, ya empiezo a conocer esta empresa. Ahora, si lo comparo con otra empresa y esa empresa tuviera 80% de inventarios, diría, oye,
qué curioso, esta empresa mantiene niveles pequeños de inventario y esa otra empresa B mantiene cerca del 80% de inventario. ¿Qué pasa? Lo primero que diría, no, que a esta empresa le está yendo bien, está vendiendo todo, debería tener un poquito más de inventario. Y la otra parece que tiene problemas, porque si tiene toda su producción, su 80% lo tiene ahí dando vueltas en las bodegas, porque parece que le está yendo más o menos nomás. Bien, se fija cómo estamos jugando nuevamente, pero estamos armando historias coherentes a partir de los números que tenemos enfrente. Sigamos analizando. El efectivo de esta compañía con respecto a su total de activos, fíjese que ahora ya no digo activo circulante como decía antes, digo total de activos porque estoy trabajando con esta cifra. Así que digo, del total de activos, el 16% está en el banco o en efectivo. Sus cuentas por cobrar corresponden al 16%. Así que puedo decir ahí, visto de la forma global, puedo decir esta empresa de su total de activos, el 16% corresponden a ventas ya realizadas de recursos que tienen que llegar pronto. Estamos diciendo cuentas por cobrar dentro del año. Si no, ¿qué pasaría si fueran cuentas por cobrar de productos que yo vendía 3 años? Fíjese, estoy analizando cuentas por cobrar. Por esencia, yo sé que todo lo circulante es a 1 año. Pero ¿qué pasa si tengo productos que yo entregué a 3 años? Por ejemplo, le vendí una máquina muy tecnológica a alguien, de mucho dinero, de mucho valor, y acordamos que me la iba a pagar mensualmente durante un periodo de 3 años. ¿Qué haría en ese caso? Bueno, aparecería la línea cuentas por cobrar acá, en el corto plazo, pero también aparecería en el no circulante. Aparecería cuentas por cobrar acá también en el no circulante. Es decir, una parte me mostraría lo que es dentro del año y otra parte me indicaría lo que es cuentas por cobrar superior al plazo de 1 año. Sigamos analizando. Tenemos de nuestro total de activos, el 22% de todo nuestro total, de todo nuestro dinero está puesto en estas máquinas. ¿Ve cómo cuando los números son más grandes empieza a tomar más relevancia analizarlo así? Analizarlo del total de activos, sobre todo los no circulantes. Y si lo sumo, da el dato interesante que decíamos, bueno, de todo nuestro capital, de todo lo que nos pertenece, dinero a cobrar mañana, en máquinas, inventarios, cuentas, efectivo, todo, decimos, de todo lo que nos pertenece, el 40% es no circulante, es decir, a un largo plazo. Así que esta empresa podemos por conclusión decir que está bastante sana, tiene la mayor parte de sus activos, de lo que le pertenece, lo tiene en un plazo corto. Así que se imagina que estos números fueran al revés. ¿Qué pasaría? Ya que estamos analizando, analicemos este supuesto. ¿Qué pasaría si este fuera el 40 y este fuera el 60? ¿Estaría bien la empresa o estaría en problemas? ¿Pensó? Probablemente esta empresa estaría en problemas. La mayoría de las empresas, la mayoría de las pymes en nuestro país, que corresponden a más del 60% de la fuerza laboral chilena, necesitan tener una liquidez consistente. Es decir, para la mayoría de las empresas chilenas, si este número fuera 40, estarían en problemas de liquidez. Ahí usted, como un experto financiero, tendría que hacer algo para convertir esos instrumentos de largo plazo en liquidez. Y eso ya lo vimos en clases anteriores. Recuerde que existen varias formas de hacerlo. Bien, ahora si fuera una empresa que está construyendo líneas telefónicas, ¿ya? O no líneas telefónicas, como ya no aplica, ¿no es cierto? El tendido eléctrico, ¿ya? Por decir Enel u otra empresa así. Esas empresas construyen postes de luz,
pasan cables por ahí, hoy día los entierran en las construcciones modernas, es decir, poseen muchos activos. Todos esos cables son de su propiedad, esas cámaras que hacen para poder trabajar son de su propiedad. Toda esa tremenda obra civil es de su propiedad, pero eso es mucho más que lo que ellos podrían tener en caja o en su cuenta por cobrar, ¿me entiendes? En el caso de esas grandes empresas, como Enel, por ejemplo, empresas que trabajan con electricidad o empresas que distribuyen agua en nuestras casas, su mayor parte de activos es no circulante, porque no van a recuperar esos dineros hasta 20 años después de haber hecho la inversión. Si cada uno de nosotros paga 15.000, 20.000, 30.000 pesos por una de estas cuentas, con esa plata no pagamos ni el hoyo que hicieron afuera para poder pasar las cañerías, no pagamos ni un metro de cañería con ese dinero. Entonces, en el caso de empresas un poco más grandes, los activos no circulantes deberían ser la mayor parte de sus dineros. Para una pyme, una empresa pequeña, esta relación está bastante bien. Fíjese, seguimos haciendo análisis y todavía no tenemos idea de qué se trata esta empresa, pero es interesante hacerlo. Vamos ahora a los pasivos. Veamos cómo se comportan los pasivos de esta empresa. Vamos a colorear un poco por acá para ir viendo los totales y comparándolos contra este 27. Decimos, de su total de pasivos, circulante, es decir, en el corto plazo, menor o igual a un año, tiene el 13,5%. Deudas a más de un año tiene un 10%. Y patrimonio, es decir, las ganancias de nuestros socios, de nuestros inversionistas, corresponden al 80% del total de pasivos. Interesante, este número es como muy grande, ¿no le parece? Es casi el 80, diríamos, estamos haciendo una especie de relación 80-20 acá, como la ley de Pareto. ¿De qué se tratará esto? Bueno, los socios tienen mucho dinero acá, les está yendo muy bien con su empresa. Si tienen tanto dinero, nosotros como administradores financieros podríamos sugerirles que bajen un poco el dinero retenido que está acá y lo conviertan en una nueva distribución de productos, una nueva línea de productos. El dinero más malo que puede haber en la vida es el dinero que está estancado, el dinero en una cuenta corriente, el dinero en un depósito a plazo que me genera muy poquita ganancia. El dinero financieramente, por supuesto, que está perdido. El dinero debe estar en circulación, eso lo hemos dicho en clase en varias ocasiones. El dinero debe estar generando nuevas inversiones, así que lo primero, sin conocer siquiera de qué se trata esta empresa, ¿no es cierto? Estamos en ese supuesto, pero parece que acá tienen demasiado dinero acumulado que podrían estar convirtiendo, fíjese, podría estar acá, en inventario. Si a esta empresa le va tan bien y está teniendo cuentas por cobrar que corresponden, o dentro del corto plazo, corresponden casi al tercio de sus operaciones de corto plazo. Fíjese cómo lo estoy separando ahora, estoy hablando de corto plazo y el tiempo completo, el total de activos. Dentro del corto plazo corresponden casi al 30%. Sus cuentas por cobrar le ha ido bien a esta empresa, ha vendido harto, la verdad. Pero mire, su inventario está pero chiquitito. Entonces podríamos decirle a estos dueños, podríamos decirle, estimados, miren, oye, tienen de capital social sus ganancias que han generado ahora hace poco más del 60%. ¿Por qué mejor no le ponemos un poquito más acá? ¿Por qué no tenemos, si estamos vendiendo un 30 y tenemos un 30 en la caja, ¿por qué mejor no hacemos que nuestro inventario sea del 30? ¿Ya? Aquí estamos tomando decisiones ya inteligentes con nuestra forma de analizar los números. O si lo analizamos con respecto al total de activos, el 1.400.000 contra los 27, decimos, oye, solamente el 5% es activos de nuestro total de activos. Así que, y además estamos vendiendo al triple. Otra forma de verlo, ¿sí? El 5,3 multiplicado por 3, un poco más de 15%. Así que digo,
el triple de lo que estoy vendiendo es lo que tengo en inventario. Parece que algo aquí me está fallando. Con respecto a las compras de maquinarias, si no está yendo tan bien, puede ser que quizás nuestras ventas, voy a hacer otro supuesto, puede ser que esta empresa sea productiva y que es una empresa que depende de sus maquinarias para poder abastecer este inventario. Recién decíamos, oigan, inversionistas, podrían comprar un poquito más de inventario. Claro, en el caso de una empresa que comercialice, pero si nosotros somos una empresa que fabrica, entonces podríamos decirle, hey, inversionistas, mira, el inventario es chiquitito, ¿por qué no mejor nos compramos otra máquina? ¿Ya? Y así, si nos compramos otra máquina igual y tenemos un 9%, podríamos duplicar y tener un 18% de inventario, porque estamos vendiendo a niveles súper buenos. Entonces, ¿por qué no aumentar esta cuota de inventario? Y el inversionista le va a decir, pero ¿para qué vamos a aumentar el inventario si somos una empresa just in time? Es decir, lo producimos solo lo que vendemos. Bueno, pero usted le puede decir, pero eso en el mercado nacional. ¿Por qué no empezamos, si nos está yendo tan bien en Chile, por qué no empezamos a venderle a otros países? ¿Cuál es el problema? ¿Ve? Yo no sabré exactamente cómo hacerlo, no soy experto en comercio internacional, pero bueno, contratemos un experto y comencemos a venderle a otros países. Y en Chile nos va bien. Compremos otra maquinaria, los invito a que evalúen y ¿por qué no? Transformemos ese tremendo capital social que tiene acá de un 47% de todos los pasivos de la compañía y transformémoslos en inventarios para comenzar a ganar más y hacer que la empresa crezca. ¿Por qué solo operaciones en Chile? Podría ser, ¿cierto?, Bolivia, Perú, Argentina. Bien. Ya estamos suponiendo, ¿ya? ¿Por qué hago todo este ejercicio y armo historias ficticias de una empresa que no conocemos? Porque esto es el análisis financiero, ¿ya? Los analistas, cuando tomamos estos números, voy a ocultar celdas por un minuto, no nos enfocamos en decir, en maquinaria tiene 6 millones y en camiones tiene 5. Hay que comprender por qué tiene 6 y por qué tiene 5. Podría ser más, podría ser menos. Y si se fija que si solo me detengo en mirar números, pierdo la estructura que decíamos delante, la objetividad de estos números. Es por eso que el análisis vertical nos ayuda a comprender cómo está decidiendo y cómo está operando esta empresa. ¿Podemos hacerlo más entretenido? Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa de un año a otro? Si le pusiéramos aquí, además del 2017, pusiéramos los datos del 2018 y empezamos a comparar cómo se comportó el 2017 con respecto al 2018. Ese es el análisis que haremos a continuación en el siguiente video.